Buenas noches, estimados participantes. Continuando con el curso de Derecho Notarial y Registral, en nuestra segunda ponencia tenemos el grato placer de contar con la presencia de la doctora Pía Calle, quien disertará el tema del procedimiento registral. La doctora Calle es abogada con estudios de posgrado en Derecho Registral por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido adjunta de docencia de los cursos de Reales y Propiedad de la Facultad de Derecho en la misma casa de estudios y del curso de Teoría del Registro en el programa de segunda especialidad en Derecho Registral de la PUC. Estimada doctora, le cedemos el uso de la palabra. Gracias por la presentación. Buenas noches a todos. Les doy la bienvenida a este breve taller en el que vamos a tocar el procedimiento registral. Y cuando hablamos de procedimiento registral, es inevitable que nos refiramos a los principios que lo llenan de contenido que ustedes han podido ver en el espacio anterior con el registrador. Y lo que nosotros vamos a hacer es llevar estos principios, la teoría que ustedes han visto, y llevarlos a esta línea de tiempo que está proyectada. ¿Por qué? Porque es importante que ustedes vean cuándo es que estos se aplican, ¿no? Cuándo nacen, cuándo se aplican, cuándo se generan o producen y finalmente dónde es que están regulados y más o menos cómo funcionan en la práctica. Entonces, vamos a iniciar. Como primer punto, es importante que ustedes sepan que antes del inicio del procedimiento registral se da el nacimiento de un acto y de un documento que lo contiene. Es distinto el acto al documento y eso está perfectamente regulado en el Código Procesal Civil. Entonces, ese es un primer punto que ustedes tienen que tomar en cuenta. Un segundo punto es que hay distintos tipos de acto y distintos tipos de documento que lo pueden contener, ya sea público o privado, como más adelante vamos a ver. Y, por ejemplo, yo puedo tener una compra-venta, por ejemplo, que es el acto de compra-venta, y el documento que lo contiene es la escritura pública ante un notario. Puedo tener también, por ejemplo, el caso de Ecofopri, que se dedica a la formalización de la propiedad informal. Y Ecofopri puede decidir otorgar un título de propiedad a alguien. Para eso dicta un acto administrativo, es una entidad administrativa, dicta un acto administrativo. Y este acto administrativo se refleja en un título de propiedad otorgado por Cofopri. Ese título de propiedad refleja el acto administrativo. Este es un segundo ejemplo. Entonces, primero teníamos el ejemplo de la compra-venta contenida en una escritura pública y ahora tenemos el ejemplo de Cofopri, entidad administrativa, que emite un acto administrativo que está contenido en un documento llamado título de propiedad, mediante la cual yo formalizo propiedad informal. Tenemos un tercer ejemplo, y en este caso vamos a hablar de un documento judicial. Una sentencia, por ejemplo, de prescripción adquisitiva de dominio, emitido en sede judicial, porque ya sabemos que no solo un juez puede declarar la propiedad a través de la prescripción adquisitiva de dominio, sino también un notario y en otros casos la autoridad municipal. Va a depender siempre de la naturaleza del bien. Entonces, decía, tenemos una sentencia de prescripción adquisitiva de dominio emitida en sede judicial y la prescripción adquisitiva de dominio es el acto que dice que A es propietario de un inmueble, por ejemplo, ubicado en Puente Piedra. Y este acto
esta declaración que hace a propietario está contenido en un documento judicial, en una sentencia judicial. Este es un tercer ejemplo distinto a los anteriores, en el que estamos hablando de un documento de naturaleza judicial emitido por un funcionario público, que es el juez. Vamos a otro ejemplo. Un socio que incumple con sus aportes. Un socio que incumple con sus aportes. No llega a pagar íntegramente el capital, por tanto, nunca hubo sociedad. Entonces, ¿quién dice eso? Un tribunal arbitral, por ejemplo. Y la declaración de que no existe la sociedad está contenida en un laudo arbitral, que es un documento. El laudo arbitral es el soporte documental y la declaración ha sido emitida por un árbitro. Entonces tenemos por un lado el acto y por el otro lado el documento. Entonces, habiendo visto esos ejemplos, todos estos actos hemos visto han nacido fuera del registro y no nacen con el procedimiento registral ni con la inscripción, nacen fuera de registro y por eso vamos a pantalla, señalamos que el principio de titulación pública se produce fuera de registro, antes del inicio del procedimiento registral. Y eso tiene que quedar muy, muy claro. Les coloco solo un caso, y es que hay muchos alumnos que ya están en últimos ciclos, por ejemplo, en la universidad de la que yo vengo, la Universidad Católica, que está en sus últimos ciclos y antes había un electivo que se llamaba propiedad, ¿no? Seminario de propiedad, pero no tenía la forma de seminario, sino que era un electivo más referido a la propiedad. Y los alumnos no sabían bien cómo ubicar los principios dentro de esta línea de tiempo, ¿no? El examen parcial o final consistía en colocar los principios dentro de esta línea de tiempo que ustedes tienen arriba, donde existe el procedimiento registral. Hay un inicio, un centro, un fin o finalidad y hay un después, pero no podían ubicarlos bien. Entonces, es importante, se los digo como comentario, ¿no? Paréntesis, que ustedes sepan bien dónde es que se ubican cada uno de estos principios. Ya hemos tenido el espacio anterior donde ustedes han podido saber más o menos en qué consiste cada uno de ellos, dónde están regulados, qué dice la doctrina, qué dice la norma. Y ahora es importante que ustedes sepan dónde es que se ubican cada uno dentro del procedimiento registral. Y hay algunos que, como hemos visto, no están dentro del procedimiento, como el principio de titulación pública o auténtica, sino que están fuera. ¿Por qué? Porque el acto que vas a querer, el acto de derecho que quieres inscribir en registros públicos, porque ese es el objetivo, no ha nacido dentro del procedimiento, sino que nace fuera, es antes. El acto nace fuera de registro, no nace con el procedimiento ni con la inscripción. Con la inscripción obtienes los principios de publicidad, legitimación, fe pública registral, pero con la inscripción no nace registro. El acto ya ha nacido antes. Con ese tema claro vamos a pasar finalmente al inicio del procedimiento registral. ¿Y cómo yo doy inicio al procedimiento registral? Con la presentación a registro del documento que contiene el acto inscribible. Entonces, hay que separar. ¿Cuáles son los actos que no se inscriben? Por ejemplo, la locación de servicios, el contrato de obra, el contrato de comodato, la compraventa de acciones en el caso de las sociedades anónimas,
Puedo hacer, sí, una escritura pública de dichos actos, pero no son inscribibles en el registro. Y si los presentara al registro, cuando llegue a la calificación, el registrador o el tribunal van a formular una tacha sustantiva y van a invocar normativa del Registro General de Registros Públicos y también, sobre todo, del Código Civil, donde están regulados los actos inscribibles, por ejemplo, en el registro de predios, ¿no? Ahí está la lista de actos o derechos que son inscribibles en el registro de predios. Van a citar también los reglamentos especiales de ser necesario. Entonces, cuando doy inicio al procedimiento registral, aplico, ahora sí, estoy dando inicio al procedimiento. Ojo, aplico el primer principio del procedimiento registral, que es el principio de rogación, que como ustedes han visto está regulado en el artículo 2011 del Código Civil, como ven en pantalla. Entonces, yo doy inicio al procedimiento registral con el principio de rogación. No es ruego, no es solicitud, es lo que se presenta a registro y es un acto inscribible. Eso es la rogación. Rogación no es igual a solicitud. Lo que se presenta a registro es el título que contiene el acto. Por tanto, el parte notarial, el parte judicial, el laudo arbitral, la resolución administrativa, cualquiera de ellos. Y ojo, la solicitud verde es un mecanismo para activar el procedimiento, pero el documento que adjunto es el que contiene el acto. Esto tiene que quedar muy claro. Es el que contiene el acto inscribible. Ahora, ya presenté a registro el documento que contiene el acto inscribible. Activo la rogación, el principio de rogación, pero esta va de la mano también con el principio de prioridad presentación, que no está regulado, no hay artículo en el Código Civil. Y es el derecho que me otorga el registro por haber presentado un documento que contiene el acto. Él contiene el acto inscribible y es el derecho a ser calificado que se refleja en un número de título. Es el asiento de presentación que tiene como características que señala un día, una hora, un lugar, un minuto e inclusive hasta un segundo. ¿Por qué? Porque esta prioridad es la prioridad para ser calificado. Y hay que señalar bien que esta prioridad no es igual a la prioridad del 2016 del Código Civil, que vamos a ver cuando veamos el fin o la finalidad del procedimiento registral. Entonces, quienes hayan tenido un contacto previo con registros públicos van a ver que esta hoja verde va a tener impreso el día, la hora, el lugar, el minuto, el segundo. El segundo donde yo estoy presentando el acto. ¿Por qué? Porque esta es la prioridad para ser calificado. La prioridad en el tiempo de la inscripción determina la preferencia de los derechos que otorga el registro. Entonces, voy a hacer un ejemplo para que se vea la diferencia. Imagínense que se han realizado dos compraventas. Hoy día estamos 22 y se realizó otra compraventa el día 21, ¿no? Digamos que yo soy la compradora que ha firmado un contrato de compraventa el día 22 y veamos a alguno de sus compañeros que está en pantalla. Por ejemplo, Andrés Robles ha comprado este mismo inmueble, pero el día 21. Yo inmediatamente voy a registro y Andrés Robles va a registro después que yo. Y digamos, cosas de la vida, Andrés Robles presenta su título un segundo después que yo.
Entonces, ¿a quién va a calificar primero el registro? A mí. Imagínense que no hay ningún inconveniente, pasó por la calificación, se aplican las herramientas y finalmente yo logro inscribir el acto de compraventa sobre este inmueble. Y después llega la compraventa donde Andrés Robles es el comprador y de este mismo inmueble, ¿qué va a hacer el registrador? Al momento de calificar, va a ir a la partida y va a ver que yo ya adquirí el inmueble antes que él. Y por tanto, yo voy a tener un mejor derecho que Andrés Robles, a pesar de que Andrés Robles adquirió un día antes. Entonces, así es como podemos ver que se aplica el principio de prioridad presentación y su importancia. Otro aspecto que hay que tomar en cuenta es que la prioridad establece la preferencia y va generando derechos, como el asiento de presentación que representa un derecho de posible registro. Entonces creo que con este ejemplo ha quedado clarísimo. Esa es la importancia del principio de prioridad de presentación y acuérdense, no hay artículo en el Código Civil, es el único caso. Entonces, yo ya presenté mi título, se me otorgó una prioridad y pasamos al centro del procedimiento registral. Y aquí vamos a ver el principio de calificación que está regulado en el 2011 del Código Civil. En el Perú, la calificación registral es inexcusable. Se puede inhibir porque lo que va a calificar lo involucra, o sea, el registrador se puede inhibir, pero finalmente la legalidad y la compatibilidad son componentes del principio de calificación y ya vimos que en el Perú la calificación registral es inexcusable. Ahora, cuando vemos el 2011, van a ver que hay una regla general de calificación. El 2011 te dice que calificas la legalidad, la validez y la capacidad de los otorgantes. Y también hay reglas especiales que quizá en una clase más amplia donde se vea calificación registral podrían ver. Pero en nuestro caso, que solo estamos viendo el procedimiento registral y cómo estos principios interactúan, vamos a ver que la legalidad y la compatibilidad son componentes del principio de calificación. No existe un principio de legalidad, como dice el título del 2011, y el que califica la legalidad es el registrador. El documento que contiene el acto inscribible llega. ¿Y qué pasa? La primera instancia es el registrador. Y la segunda instancia va a ser el tribunal registral en el caso que el registrador considere que este acto tiene alguna observación, por ejemplo. Ambos, tanto registrador como tribunal registral, ejercen la función de calificación. Van a evaluar, por tanto, si el acto es inscribible, si el acto está bien estructurado, si está contenido en el documento correcto. Y para ello van a tener tanto registrador como tribunal registral dos herramientas que están en pantalla. Por un lado, tenemos el tracto sucesivo y por otro lado tenemos la prioridad excluyente. El tracto sucesivo está regulado en el 2015 del Código Civil y la prioridad excluyente en el 2017. En el caso que el registrador considere que el acto que he presentado a través, contenido en un documento, es un acto inscribible, es un acto que cumple con los requisitos del reglamento especial. En el caso de una compraventa de reglamento de inscripción de registro de predios,
y también con el Reglamento General de Registros Públicos, cumple con todos los requisitos, hay legalidad, hay capacidad, el acto es válido, vamos a obtener el fin o finalidad. Y esta es la inscripción. La inscripción nunca está sujeta a plazo o condición. Es definitiva. Ahora, también yo puedo presentar un acto que por su naturaleza no está destinado a ser inscrito. Por ejemplo, imagínense y vamos ahora al registro de personas naturales. Imagínense que una persona ha fallecido y sus familiares van al notario para que se realice la sucesión intestada. Esta persona no tenía testamento, entonces corresponde que se realice la sucesión intestada. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Declarar herederos. Esa declaración de herederos se va a inscribir en registros públicos, ¿no? Entonces, antes de inscribir la declaración de herederos, antes, por la naturaleza de este acto, se realiza una anotación preventiva que está sujeta a plazo o condición, que tiene como finalidad reservar prioridad para que otra persona no llegue antes que yo me inscriba. Y una vez que ya tengo la declaración de herederos, esto va a registros públicos y no va a tener la prioridad del momento en que se presentó, sino que va a tener la prioridad de la anotación preventiva. Va a ser como si hubiera sido inscrito, va a ser inscrito con la prioridad del asiento de anotación preventiva. ¿Cuál es la diferencia? La inscripción nunca está sujeta a plazo o condición. La anotación preventiva sí está sujeta a un plazo o condición. Tiene una duración determinada. Les doy otro ejemplo. El bloqueo. El bloqueo que fue creado para actos de naturaleza real. Y fue concebido como una, por ejemplo, medida cautelar. Después también tenemos la medida cautelar de anotación de demanda, ¿no? Antes que haya una sentencia definitiva, yo puedo anotar una medida cautelar, la que se haya concedido de acuerdo del tipo de proceso. Entonces, estas anotaciones preventivas no van a cerrar el registro, pero van a reservar prioridad. Y, por ejemplo, en el caso de una medida cautelar de anotación de demanda, cuando concluye el proceso y finalmente hay una sentencia, esta sentencia va a tener la prioridad de la anotación preventiva, como les decía en el caso de la declaración de herederos. Ahora, se genera entonces un asiento de inscripción o se va a generar un asiento de anotación. Y aquí aparece el 2016, que tiene que ver con el principio de prioridad de inscripción. La prioridad en el tiempo de la inscripción determina la preferencia de los derechos que otorga el registro. La prioridad inscripción cierra el registro, acaba el procedimiento registral. El procedimiento acaba con lo inscrito o lo anotado. Y como consecuencia nacen los principios protectores de lo inscrito, que vamos a ver más adelante. Entonces, hasta ahora hemos visto el antes del procedimiento registral, el inicio del procedimiento registral con la arrogación, con la prioridad de presentación, el centro con el principio de calificación y sus herramientas, trato sucesivo y prioridad excluyente, el fin con la prioridad de inscripción. Ahora vamos a ver el después. Fíjense bien que no está dentro del procedimiento, sino viene después, que son los principios protectores de lo inscrito. Y tenemos primero al principio de publicidad,
que está regulado en el 2012 del Código Civil. ¿En qué consiste este principio? Se presume, sin admitir prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones. Ahora, hay una excepción. Se puede publicitar un título. El proceso de inscripción se puede pedir justificadamente ver el título que se está inscribiendo. Entonces tenemos la publicidad que me otorga el registro. Cualquier persona va a poder solicitar un asiento registral o una partida registral. Está abierto a cualquier persona. También tenemos el principio de legitimación que está regulado en el 2013 del Código Civil. Legitimación, ojo, no es igual a legitimidad, es distinto. El principio se llama principio de legitimación. ¿Y en qué consiste? Que el contenido del asiento registral se presume cierto y produce todos sus efectos mientras no se rectifique por las instancias registrales o se declare su invalidez por el órgano judicial o arbitral mediante la resolución o laudo firme. Ahora, la inscripción, ojo, no va a convalidar los actos que sean nulos o anulables. ¿Qué nos dice también el artículo? Con arreglo a las disposiciones vigentes. Entonces, tenemos el principio de publicidad y el principio de legitimación. El principio de publicidad está regulado en el 2012 del Código Civil y el principio de legitimación está regulado en el 2013. Finalmente, tenemos el principio de fe pública registral. Es decir, ¿qué significa? El principio de fe pública registral significa creer en lo que el registro publicita. Los asientos registrales, los títulos archivados. Podría haber alguna causa de anulabilidad, rescisión, cancelación o resolución, pero esto es en que consiste la fe pública registral que está regulada en el 2014. Ahora, hay que distinguir que fe pública registral no es lo mismo que buena fe. Buena fe es lo que se le exige al tercero, por ejemplo, cuando se contrata. El tercero, por ejemplo, que de buena fe adquiera a título oneroso algún derecho de la persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho. ¿Qué más dice la norma? Aunque después se anule, se rescinda, se cancele o resuelva el otorgante. En esto consiste el principio de fe pública registral. Quiero que nuevamente vayamos a la pantalla y vean conmigo cuál ha sido más o menos el tránsito a manera de resumen antes de pasar con las preguntas. Entonces, yo tengo un antes del procedimiento registral. Antes. Todavía no ha iniciado el procedimiento. Y en este momento, que es el antes, se aplica el principio de titulación pública. Y el principio de titulación pública que me dice a mí que como regla general, los títulos que llegan a registro en la forma documental de los actos que llegan a registro tienen naturaleza pública. Tienen naturaleza pública y de forma excepcional también pueden llegar actos o derechos contenidos en un documento que no es público, sino que es un documento privado. Esa es una excepción. La regla general es que llegan a registro títulos de naturaleza pública. ¿Y cuál es un título de naturaleza pública? Es aquel otorgado por funcionario público,
Es todo aquel que las leyes especiales le otorguen dicha condición, pero como ejemplo principal tenemos aquel otorgado por funcionario público, que puede ser un juez, que puede ser una autoridad administrativa, etcétera. Entonces, yo tengo un antes, el principio de titulación pública. El acto nace antes, el acto está contenido en un documento. Yo presento este título de registro. ¿Y qué pasa aquí? Aquí nace el principio de derogación, porque yo estoy presentando un título de registro para que sea inscrito. Y yo, de acuerdo al ordenamiento, digo que este acto es inscribible. Rogación, donde está regulado brevemente el 2011, que tiene que ver con la presentación del título. Ahora, también se aplica aquí, como habíamos visto, el principio de prioridad presentación, perdón, donde con la presentación se me otorga a mí una prioridad que señala el día, la hora, la fecha exacta, el minuto, el segundo donde yo presento mi título. Y eso me va a dar prioridad para ser calificado. Y en el caso que vamos a ver más adelante, no hay que confundir el principio de prioridad presentación con el principio de prioridad inscripción. Posteriormente, yo llego al centro del procedimiento registral, que es el principio de calificación. Como regla general tengo que se califica la legalidad, la capacidad de los otorgantes y la validez del acto. Pero también tengo formas especiales de calificación, por ejemplo, de los documentos judiciales, que está regulado en el segundo párrafo del 2011, y otros tipos de calificación de un acto administrativo, etcétera, que no vamos a poder ver en esta clase. Ahora, cuando yo califico, tengo dos herramientas, que son el tracto sucesivo y la prioridad excluyente. Finalmente, llego a la fin o finalidad del procedimiento registral, que es el principio de prioridad de inscripción. En el caso de que el título que presento cumple con la forma documental, con la forma, los requisitos del acto, y es un acto inscribible, yo logro la inscripción. O en el caso que se trate de una anotación preventiva, logro la anotación. Inscripción o anotación. En eso se puede dividir el fin o finalidad del procedimiento registral, pero ojo, la prioridad de inscripción solo va a aplicar a las inscripciones, no a las anotaciones. Y después del procedimiento registral, yo tengo a la publicidad, al principio de publicidad, a la legitimación y a la fe pública registral. Hasta aquí, quisiera saber si hay alguna duda o comentario. Por favor, a la moderadora, por favor, ¿me puedes ayudar con si hay alguna pregunta? Doctora, por el momento no hay preguntas. Hay un comentario que dice, la subrogación, por ejemplo, los bancos manejan ese producto. Ya, necesitaría mayor detalle. Necesitaría mayor detalle si es la persona que ha participado desea precisar. Pero no me queda claro en a qué nos estaríamos refiriendo, porque no parece muy relacionado al procedimiento registral y sus principios.
Por eso, si es que pudiera dar mayor detalle, se lo agradecería mucho. Pero quizás al final se brindará mayor detalle. Perdón, no escuché bien. Ah, ya, ok, Quizás al perfecto. final. Sí, me gustaría precisar dos puntos acerca de las herramientas del principio de calificación. Y ha pasado que, a ver, el tracto sucesivo es una herramienta que se aplica a el registro de predios, ¿no? Que tiene que ver con que haya una continuidad, ¿no? Que el propietario A transfiere al propietario B y el propietario C transfiere al propietario C, perdón, propietario B transfiere al propietario C. ¿Y qué pasa si de pronto una persona que desea inscribir la compra-venta que ha recibido sobre este mismo predio, no de C, sino de B? En virtud del principio de trato sucesivo, se observaría que no hay una continuidad, por ejemplo, en las formas de adquisición. No quisiera hacer esa diferencia. Y a veces se ha presentado que he visto que siempre hablan del tracto sucesivo, no solo cuando hablamos de predios, sino cuando hablamos quizá de algún acto que se desea inscribir en el registro de sociedades o en el registro de personas naturales. Pero quisiera destacar que es una herramienta, digamos, de naturaleza inmobiliaria, que está regulada en el 2015 del Código Civil. Y en el caso de la prioridad excluyente, eh, tiene que ver con que el registro rechaza aquello, más o menos parecido a la compatibilidad, ¿no? Que el registro rechaza aquello que no es compatible o no corresponde con lo que está inscrito en el registro. Creo que el caso más típico o con lo que yo me he topado normalmente ha sido con los actos o derechos que tienen que ver con el registro de predios, ¿no? Y en este caso vamos a ver que se aplican perfectamente todos los principios y herramientas del procedimiento registral. Ahora, también quisiera precisar, y seguro lo han visto bien en la ponencia anterior, cuando han visto el principio de titulación pública o auténtica, que el notario no es un funcionario público, pero se le ha delegado esa función pública y es por eso que decimos que la escritura pública tiene naturaleza de documento público y que lo que llega al registro no es la escritura pública en sí, sino que es el parte notarial de la escritura pública. Estos detalles son importantes, aunque parezca un poco simples, es importante resaltarlo porque a veces son preguntas de examen de grado o preguntas que se toman en algún tipo de examen parcial o final. Y tengo entendido que la mayoría de los asistentes son estudiantes, entonces es importante que tomen en cuenta estos aspectos. Quiero también que quede claro cuál es la ubicación de cada uno de los principios y de las herramientas, porque como les decía, a veces le cuesta trabajo a los alumnos de pregrado e inclusive a alumnos de la especialidad registral, por ejemplo en Católica. Con la especialidad registral la llevan egresados o inclusive titulados. Y a ellos también les cuesta ubicar los principios en esta línea de tiempo. Entonces, lo que quise que quedara claro es la ubicación sobre todo de cada uno de ellos para que ustedes tengan ese conocimiento que es muy importante. Porque hay gente, por ejemplo,
he tenido alumnos que en el examen final o en el repaso para el examen final colocaban el principio de titulación pública o auténtica no antes, sino en el inicio. Y decíamos hace unos minutos que el principio de titulación pública o auténtica tiene que ver con que el acto está contenido como regla general en un título de naturaleza pública, un documento público, y por tanto no nace en el procedimiento o con el procedimiento o al inicio del procedimiento, sino que nace antes. El acto siempre nace antes porque es distinto el nacimiento del acto a la inscripción. El acto ya existe y yo con el procedimiento registral busco la inscripción, que es mi fin o finalidad. Y también tenemos que tener en cuenta que los actos o derechos inscribibles están regulados en la norma. De acuerdo a su naturaleza, está en el Código Civil o en los reglamentos especiales. Es importante que tomen en cuenta también estos aspectos. Y también la importancia de la inscripción y la importancia de los principios que me otorga el registro. La publicidad, la legitimación y la fe pública registral. No buena fe, sino fe pública registral. Estos tres principios que están juntos, afortunadamente, están en el 2012, 2013 y 2014 del Código Civil. Entonces, siempre que yo tenga un acto o derecho que sea inscribible, mi recomendación va a ser que busquen la inscripción, que presenten su título, reúnan los requisitos y que busquen la inscripción, porque estos principios, a pesar de los cambios normativos que hemos tenido recientemente y hace algunos años, me van a dar a mí o a su cliente, en el caso que estén ejerciendo, seguridad jurídica. ¿No? Y estos tres principios, que son los principios protectores de lo inscrito. Así los llamamos. Hasta aquí tenemos alguna pregunta, ya sería la conclusión. Ya hemos hecho un resumen de cómo es que se desarrolla el procedimiento registral, dónde se ubican cada uno de los principios. Cuando hablamos de procedimiento registral, hablamos de un procedimiento especial, no contencioso. El procedimiento registral está regulado en el Reglamento General de Registros Públicos y la verdad es que lo más importante es que ustedes sepan cómo es que se relacionan los principios con el procedimiento, van de la mano. Hemos concluido con mi participación. Quisiera saber si hay alguna pregunta para concluir. El apoyo de la moderadora, por favor. Muchas gracias, doctora, por su ponencia. Bueno, sí, ahora sí al respecto se han formulado un par de preguntas. La primera dice, doctora, ¿qué criterios se toma para determinar la legalidad de la inscripción? Es Legitimidad. por interno, ¿no? Porque no lo veo. ¿Legitimidad o Sí, legalidad? legitimidad. Legitimidad. Ya, primero, no es legitimidad, es legitimación. Eso tiene que quedar claro. Legitimación. Legitimación que está regulada en el 2013. Bueno, basta que se inscriba para que yo diga que un acto o derecho cuenta con el principio protector de la legitimación. Yo supongo que la persona que ha participado, y creo que lo he hecho por interno porque no puedo ver su participación en el chat, pero se refiere a estas modificaciones que ha sufrido el 2013 del Código Civil. Y vamos a ponerla en pantalla para que todos sepan. A ver. ¿De qué estábamos hablando? Ya. A ver, primero, cuando un acto o derecho ya está inscrito, decimos que
goza de los principios de publicidad, fe pública registral y legitimación. Eso tenemos. Pero entiendo la confusión que cuando nos vamos al Código Civil, cuando vemos dónde está regulado el 2013, vemos lo siguiente. ¿Y qué me dice el 2013? Que el contenido del asiento registral se presume cierto y produce todos sus efectos mientras no se rectifique por las instancias registrales o se declare su invalidez por el órgano judicial o arbitral mediante resolución o laudo firme. Además agrega que el asiento registral debe ser cancelado en sede administrativa cuando se acredite la suplantación de identidad o falsedad documentaria y los supuestos así establecidos con arreglo a las disposiciones vigentes. La inscripción no convalida los actos que sean nulos o anulables con arreglo a las disposiciones vigentes. Entonces, ¿qué sucede? Basta que yo vea un acto inscribible en, puede ser la partida registral de un predio, ¿no? Un predio ubicado, a ver, ¿dónde estoy yo? En Circunvalación, Golf Las Incas, número 208. Inscrito en la partida con una numeración específica de registro de predios de la Oficina Registral de Lima. Entonces, si yo veo que el último asiento es un asiento donde, a ver, voy a tomar el nombre de otro de sus compañeros, el último asiento de inscripción dentro de la partida de este inmueble es una compra-venta que va, donde Luis Magallanes es el vendedor y yo soy la propietaria, yo tengo que asumir que Pía Calle es la propietaria del inmueble, ¿no? Pero si me quiero ir más allá, no puedo ir o sea, yo voy a asumir que la Pía Calle es la propietaria, pero si mezclo esto con alguno otro de los principios, tendría que ir a los asientos y tendría que ir a todos los asientos y a los títulos archivados que han dado nacimiento a estos asientos. Por eso es que creo que genera mucha confusión, porque yo voy a asumir que este asiento registral donde Luis Magallanes le transfiere a Pía Calle es cierto y produce todos sus efectos, pero para yo, digamos, asegurarme por estos cambios que ha sufrido la norma, que no hay ningún inconveniente, no hay ninguna causa, una situación que conlleve la nulidad o anulabilidad del asiento, yo para asegurarme podría ir a los títulos archivados y revisar cada uno de los asientos de esta partida. ¿No? Esa sería las acciones de diligencia que deba tener. Por favor, ¿podrías repetirme la pregunta para concluir? Para, para responder Claro. directamente a la pregunta. Sí, bueno, dice, ¿qué criterios se toma para determinar la legitimidad? Ya, creo que sí, tiene que ver con esto que les estoy diciendo. No me queda muy claro, pero a ver, voy a irme por una interpretación. Voy al último asiento del predio, por ejemplo, que estoy analizando. Voy a asumir que la última persona, el último adquirente es el propietario legítimo. Sí, pero también de acuerdo a los cambios que ha sufrido este artículo, yo tendría que ir a los títulos archivados y a todos los asientos primero, y revisar cada uno de los asientos e ir a los títulos archivados y comprobar si efectivamente todos los actos que se han inscrito son válidos, si no hay ninguna causa que vaya a determinar su nulidad o anulabilidad, etcétera. Entonces, esos serían los pasos que yo debería seguir para estar seguro que un asiento, perdón, que una inscripción es legítima y goza del principio de legitimación. Pero, a ver, mi posición es que esto no debería ser así, ¿no? Yo debería ir a registro y
si veo un último acto donde Luis Magallanes le transfiere a Pía Calle, yo ya debería estar seguro de que este asiento, esta inscripción goza de los principios de fe pública registral, legitimación y publicidad. Espero que haya sido clara con la respuesta. ¿Cuál sería la siguiente pregunta, por favor? Muchas gracias por su respuesta, doctora. Una siguiente pregunta dice, estimada doctora, ¿el procedimiento registral se ha visto afectado por la pandemia? No, gracias. No diría que el procedimiento registral, sino quizá las formas de presentación de los títulos. La forma de presentación de los títulos y las formas donde a través de las cuales he solicitado las partidas o los asientos registrales. Pero el procedimiento registral, en mi opinión, no se vería afectado. El procedimiento registral está regulado por la norma y lo que afectaría a los procedimientos registrales sería las modificaciones normativas. Lo que yo sí considero que ha cambiado es la forma de obtener la publicidad registral. No, ahora va a ser en línea, de forma más fácil, vas a poder adquirirlas. Bueno, se adquieren las partidas registrales o los asientos registrales desde eh, una página de internet y también las formas de presentaciones, de presentación de los títulos ha cambiado. Espero haber sido clara. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, doctora. La siguiente pregunta dice, ¿qué recursos suelen ser interpuestos en el procedimiento registral? ¿Es considerado la última instancia? Por favor, ¿podrías repetirme la primera parte? Sí. Dice, ¿qué recursos suelen ser interpuestos en el procedimiento registral? ¿Es considerado la última instancia? Ya, yo creo que hay un tema ahí con plantear las preguntas. A ver, habíamos dicho que registrador público es la primera instancia y el tribunal registral es la segunda instancia. Em, a ver, tratando de interpretar la pregunta, quizás se refiere a que si yo no logro la inscripción con la respuesta del tribunal registral, si puedo seguir impugnando, se me ocurre. Y entiendo que es a lo que se podría referir. Pero pasemos a la primera parte otra vez. ¿Qué recursos yo puedo tomar en el caso o presentar en el caso de que el registrador, puede ser el registrador en primera instancia, haya considerado, vayamos a que según la norma, el acto no es un acto inscribible y por eso el registrador ha formulado la tacha sustantiva. Yo, como cualquier procedimiento, podría apelar y me voy a segunda instancia. Y quien va a resolver es el tribunal registral. Les pongo un ejemplo. Yo tuve como tema de mi especie de expediente de sustentación. En realidad lo que sustenté fue una resolución de tribunal registral a través de la especialidad registral. Entonces ahí no sustentas un expediente, sino en el caso de la especialidad registral, una resolución de tribunal registral. Entonces yo trabajé una resolución de tribunal registral en donde se discutía si el compromiso de contratar era un acto inscribible en el registro de predios. Y si vamos, felizmente tenemos el Código Civil en pantalla. Y si vamos a registro de predios, aquí está. Según el 2019, el compromiso de contratar no es un acto inscribible. Van a ver que el compromiso de contratar no está regulado como acto inscribible en el registro de la propiedad inmueble. Entonces, en el registro de predios. Entonces, en primera instancia, el registrador formuló la tacha sustantiva y en segunda instancia, el tribunal registral volvió a formular la tacha. ¿Por qué?
porque según el 2019 del Código Civil, el compromiso de contratar a la fecha no es un acto inscribible. Ese es mi ejemplo. Ahora, entonces, ¿qué recursos tengo? Yo puedo apelar. Puedo apelar la decisión del registrador. ¿El registrador es la última instancia? No. Mi segunda instancia sería el tribunal registral. Y yo puedo impugnar lo que el tribunal registral me diga, sí, pero me tendría que ir a un procedimiento no contencioso, ¿no? Y ya es vía judicial, como cualquier procedimiento administrativo. Espero haber sido clara. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, bueno, el siguiente dice, buenas noches, doctora. ¿Podría comentar un poco sobre el desistimiento en el proceso? Ah, ya, ok. En el procedimiento registral hay que utilizar los términos correctamente, ¿no? Una cosa es proceso, otra cosa es procedimiento. Ahora estamos hablando del procedimiento registral. Y sí, yo puedo desistirme de la inscripción o de la anotación preventiva de un título. Sí, perfectamente, no hay ningún inconveniente. ¿Hay alguna otra duda? Sí, doctora, bueno, para finalizar, dice si nos puede recomendar libros o autores respecto al tema expuesto. Sí, claro. Yo he trabajado en la adjuntía de docencia con el profesor Jorge Ortiz Pasco y él tiene 3 libros y que se refieren a la calificación registral, uno de ellos, otro de ellos que se refiere a los precedentes de observancia obligatoria emitidos por el Pleno también, y hay uno tercero que ahorita no recuerdo más o menos de qué consiste, pero son 3 y los recomendaría, solo tendrían que buscar en la página web, colocar el título del autor, Jorge Ortiz Pasco, y les va a arrojar. En el caso de todas maneras que tengan alguna otra duda, ¿puedo yo escribir en el chat? Sí estoy habilitada, ¿no? Ah, Ya, a ver. De todas maneras, si quisieran los títulos exactos, les voy a dejar mi correo personal para que me escriban si es que quisieran mayor información. Y también yo tengo 3 artículos que se refieren más o menos a la relación, sí, de la propiedad con el registro. Toco el registro de predios, no toco el resto de registros, pero de todas maneras les puede servir si es que desean ya especializarse más en el tema y podría compartirles mis artículos por ahí. De todas maneras, si han tenido alguna duda y ya no nos alcanza el espacio, podría ofrecerles que utilicen ese canal también. Siempre que sean bien puntuales y bien exactos, por favor. Sí, les puedo compartir mis artículos si me escriben, pero sí es para aquellos interesados en el registro de predios y en particular en la relación del derecho de propiedad con el registro, ¿no? No toco los registros de personas jurídicas o personas naturales o de sociedades. No. ¿Hay alguna otra duda? Si no, para concluir. sí, doctora, bueno, estas han sido las preguntas propuestas y agradecerle por parte del equipo Biloyer por su tiempo y por su grata ponencia y esperamos contar con usted en próximos eventos académicos y que tenga una buena semana. Gracias, buenas noches.